La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. El modo geométrico, la refutación. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi experiencia leyendo poesía es escasa, pero gracias a Urbi et Orbi me voy acercando más a ella. En capítulos anteriores hemos filosofado alrededor de textos de Jorge Luis Borges, de fragmentos del Quijote de la Mancha que parecen poesía en prosa, y de la también poética manera de Boecio en consolarse con la filosofía para acompañar su soledad. Al inicio de este año tuvimos el placer de conversar con el poeta colombiano Carlo Acevedo, ganador del Premio Arcipreste de Ita en España. Carlo nos propuso varios poemas y yo me di el gusto de escoger dos: El guardián del hielo de José Watanabe y Mensaje a las estatuas de Ángel González. El hielo y la piedra como dos imágenes del tiempo que resultan efímeras. Una verdad que solo la poesía es capaz de captar con tanta belleza y claridad, y que hoy escucharemos en la voz de alguien muy querido en Urbi et Orbi. ¿O qué dice usted, compañero? Hombre, Octi, sí señor. Creo que por primera vez nuestros muy queridos pelagatos urbinautas van a escuchar la voz de María Cristina. Nos podremos deleitar siendo ella quien nos lea estos dos maravillosos poemas sobre los que estuvimos conversando con usted y con nuestro muy querido amigo Carlo. Esto es El tiempo de los poetas. Compañero David Zuluaga, ¿cómo me le va? Me alegra saludarlo, hermano. ¿Qué bueno, Octavio? ¿Cómo va la vaina? Bien, hombre. Todo tranquilo. Empezando a ceder el invierno. Siempre es una dicha cuando eso arranca. No ha estado tan difícil, de hecho, No, ¿cierto? No. Ha estado bien, salvo por todos estos problemas del COVID que arrecian nuevamente y no dan tregua. Esa sí es otra situación que no es tan llevadera como el invierno este año. Así es, hombre. Bueno, pues este capítulo que vamos a empezar a hacer en este momento le teníamos unas ganas enormes desde hace rato. Hacía mucho rato. Yo creo que desde la primera temporada lo hemos estado meditando, rumiando, y apenas hace unas pocas semanas pudimos ya ponernos de acuerdo para hacerlo. Así es, y además con alguien pues muy especial, un invitado muy especial, amigo de la casa, amigo además muy cercano de don Camilo Zuluaga, nuestro productor, y estamos hablando de Carlo Acevedo. Así es, compañero de colegio de Camilo. Así es, que además ganó el premio de poesía arcipreste de Ita en 2019 en España, con un poemario que se llama Fortuna del Día, que se consigue en el catálogo de pretextos. Cuéntenos usted ahí en 5 segundos la importancia de pretextos. No, pues es que eso es un logro de primer orden. Pues Carlos es con eso un poeta ya en proceso de consagración. Si es que no queremos decir consagrado ya. Pretextos es una editorial magnífica en España. El premio pues es elocuente de por sí en términos de sus logros literarios. Pero yo por esa editorial en particular tengo la debilidad de que es la que publica a uno de mis escritores contemporáneos preferidos en Colombia, que se llama Darío Jaramillo Agudelo. Y hace poco compré una segunda copia de su fantástica novela Cartas Cruzadas en la edición de Pretextos. Entonces, compartir editorial con Darío Jaramillo y con tantos otros que están en Pretextos es, yo diría, más o menos comparable al reconocimiento del premio Arcipreste de Ita que se ganó Carlo. Que además Carlo también estuvo en el programa de escritura creativa de la Universidad de Iowa, que también no es poca cosa. Como diría mi abuela, tiene más cartones que un tugurio. Pues sí. Tal cual. Imagínense el profesor que tienen entonces en el Departamento de Español de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia, que es donde Carlo actualmente enseña. Están sobrados de profesor y nosotros pues muy afortunados de que nos acompañe hoy. Vamos a poner, antes de que darle el paso a Carlo, vamos a poner el link con el libro de Carlo para que quien después de escuchar este capitulazo, que ya le tenemos toda la fe del mundo, pues se anime y compre y lea a Carlo con la obra pues con la que ganó el premio. Carlo, ¿cómo vamos? ¿Qué hombre, Carlo? Bueno, bien, aquí un poco intimidado por la cantidad de piropos que me han dado en muy pocos segundos, en muy pocos minutos, la verdad.
Pero bueno, trataré de estar a la altura de los comentarios, a la altura de los elogios. Estamos los tres en las mismas, tratando de estar a la altura de... Vamos a ver cómo nos va. Pues, bueno, este es un asunto aspiracional, pues. Total. Ya nos lo dirán nuestros 5 pelagatos cómo nos va al final. Claro, y la ventaja es que como este capítulo yo creo que tiene la lógica de un trípode, o a los tres nos va muy bien o los tres colapsamos, entonces así estamos en lo mismo. Entonces y en ese caso nos acompañamos en la derrota. Perfecto, exacto. Así sí. Solo no me atrevo, pero sí. Acompañado sí. Compañero, entonces, ¿por dónde vamos a empezar nosotros con el capítulo? Yo primero les quiero agradecer que, como siempre, Carlos se unió a esa malcrianza que ya es costumbre en Urbi et Orbi y es satisfacer los antojos que se me van ocurriendo en el camino. Entonces, Carlos muy amablemente nos dio un menú muy lindo de poemas y yo ahí como que pude escoger a mi gusto con la conexión. Ustedes dos me dieron el placer pues como de que me sintiera lo más cómodo posible porque aquí los profesores son ustedes dos, así que les quiero dar las gracias a los dos pues como por tener en cuenta ese punto de vista. Usted fue el que hizo la curaduría de esta muy breve antología de 2 poemas que queremos compartir con nuestros muy queridos pelagatos. Y déjeme explicar un poco la lógica de eso, porque yo creo que quien ha escuchado ya nuestros episodios sobre Borges entiende de golpe por qué en este podcast que es de filosofía tenemos estas ocasionales excursiones en el terreno de la poesía y de la literatura y del arte. En el fondo, pues tal vez eso no debería requerir mayor justificación, ¿no? El arte y la literatura tienen vasos comunicantes muchos, desde el punto de vista histórico, pero también en el sentido de que, en últimas, intentan aproximarse a las cuestiones y a las preguntas fundamentales con los que todos tenemos que lidiar en la vida. Son, digamos, primos y primos muy cercanos y que han tenido estrecha amistad a lo largo de la historia, momentos de desencuentro como todos los primos, pero cuya cercanía, repito, pues es natural. Ahora, siendo tal vez más precisos en por qué cuando uno piensa en la filosofía y va aprendiendo a pensar filosóficamente y a tener una actitud filosófica, por qué es importante también tener el ojo puesto en el arte y en la literatura en particular. Yo en eso tengo una convicción muy específica y muy firme también. Usted se acordará, Octi, que en nuestro primerísimo capítulo yo por ahí dije tal vez algo en el sentido de que la filosofía es como la matemática de las palabras, de que la moneda en la que se tranza el quehacer filosófico es la palabra. El lenguaje es su instrumento por excelencia. Y la relación, yo creo, entre las ideas y el lenguaje es una relación compleja, difícil, sofisticada, no es trivial y no es obvia. Y a lo que me refiero es que la palabra no es simplemente un vehículo neutro para expresar una tesis, ¿sí? Cuando uno hace filosofía, cuando los filósofos escriben o hablan y eligen un vocablo y no otro para expresar, esa elección es significativa y significante, transmite, si no tanto, por lo menos mucho en comparación con la idea que subyace. Y para uno de verdad entender el rol de la palabra como un vehículo que no es neutro, que transforma y da estructura y da sentido también a la idea que busca comunicar, yo creo que para ese fin no hay una mejor escuela que la poesía. Y en parte por eso quisimos escoger hoy 2 poemas y no uno solamente. Porque ocurre esto en la lectura, digamos, de la poesía, que puede uno tener la tentación de querer reducir un ejercicio artístico, la lírica del poeta, a una idea que quiere comunicar, ¿cierto? Uno podría intentar hacer una suerte de paráfrasis de un poema y decir, bueno, este soneto o aquella otra oda quiere decir o trata de esto o de aquello. Y si el poema se redujera a esa paráfrasis, si se redujera a esa idea que intenta comunicar, pues no tendría ninguna gracia. Y lo que podríamos es resumir casi que el universo entero de la poesía a una colección de temas o de planteamientos que a veces son de sentido común, a veces son triviales, a veces son lugares comunes. Y para uno de verdad entender el rol fundamental, crucial que juega la palabra,
a la hora de comunicar, de transmitir una idea, un pensamiento, una inquietud, una intuición, no creo que haya mejor escuela, repito, que el uno sentarse a pensar sobre ejercicios poéticos que parecen tratar de lo mismo, pero que lo hacen de una manera tan distinta que de verdad nos despiertan esa sensibilidad por la singular elección de una palabra o de otra. Y por eso quisimos hoy sentarnos a conversar con Carlos, que sí sabe estas cosas, sobre un poema de José Watanabe y otro sobre Ángel González, que podría uno decir, en apariencia, hablan de lo mismo. Y además de un tema que se ha tratado en la poesía y en la filosofía desde siempre, que es la relación entre las cosas y el tiempo, la relación entre el tiempo y la vida, pero que lo hacen con un arte tan diferente y tan distinto, que yo creo que de verdad lo pone uno a pensar, repito, sobre esa relación entre la palabra y lo que pareciera que a través de ella quiere comunicarse, y que en cambio, por lo menos es lo que aprendo yo en el ejercicio de leer poesía, mejor podríamos concebir esa relación en el sentido de que la palabra da forma y curso a la idea misma, que no es simplemente una tesis anterior que busca un vehículo neutro de expresión, que bien podría ser otro. Y ese es un poco el propósito de lo que quisimos hacer hoy, para aprender aquí de Carlos, ir refinando nuestro radar poético, que como digo, es tan importante para la filosofía como para la poesía misma. Pues no en vano, compañero y Carlos, yo les quiero dar mi testimonio personal, y es que yo creo que siempre estuve muy alejado de la poesía, y fue Urbi et Orbi el medio por el cual, es decir, la filosofía, me empecé a interesar por ella. Así que, pues, esperaría yo que como me está pasando a mí, pues le esté pasando a otros oyentes con los ejercicios que estamos haciendo acerca de la poesía. Entonces, don Carlos, ¿con qué nos vamos primero? Bueno, recordando lo que dijo David hace un par de minutos, vamos a leer a dos autores hispanos, uno poeta y uno español, José Watanabe y Ángel González. El poema de José Watanabe que hemos elegido, pues que al final eligió Octavio, es El guardián del hielo, un poema que me parece la verdad entrañable. Y el poema que hemos elegido de Ángel González es Mensaje a las estatuas, también un texto, digamos, lleno de ironía, lleno de ese sarcasmo que siempre caracterizó al poeta español. Así que, Octavio, ya respondiendo concretamente a tu pregunta, yo creo que nos vamos con José Watanabe. Que además es compañero de editorial tuyo, ¿no? Imagínese usted. Sí, la verdad es que ese es un tremendo privilegio, porque fue Pretextos precisamente la editorial que publicó sus últimos dos poemarios, y al final, pues después de morir José Watanabe en 2017, si no estoy mal, publicó las obras completas. Hay que tener en cuenta que José Watanabe hizo una carrera más que todo en Latinoamérica y en Perú. Él se hizo un nombre en España ya en los últimos años de su vida, porque otro poeta peruano, Eduardo Chirinos, preparó una antología que se llamó El elogio del refrenamiento. Y pues a partir de esta antología que se publicó en España, que no recuerdo qué editorial publicó, se empezó a vender, digamos, ya se empezaron a vender los poemarios de José Watanabe publicados por Pretextos. Y de hecho, creo que estos últimos dos poemarios de él, no recuerdo si fue el penúltimo, que se titula La piedra alada o Banderas detrás de la niebla, que fue el que se publicó un año antes de morir, se mantuvo durante varios meses como uno de los libros más vendidos de España. Bueno, y con razón. Y espero que nuestros 5 pelagatos se den cuenta por qué cuando María Cristina nos lea El guardián del hielo. El guardián del hielo. Y coincidimos en el terral, el heladero con su carretilla averiada, y yo, que corría tras los pájaros huidos del fuego de la zafra. También coincidió el sol. En esa situación, ¿cómo negarse a un favor llano? El heladero me pidió cuidar su efímero hielo. Oh, cuidarlo fugaz bajo el sol. El hielo empezó a derretirse bajo mi sombra, tan desesperada como inútil. Diluyéndose, dibujaba seres esbeltos y primordiales, que solo un instante tenían firmeza de cristal de cuarzo, y enseguida eran formas puras como de montaña o planeta que se devasta. No se puede amar lo que tan rápido fuga. Ama rápido, me dijo el sol. Y así aprendí,
en su ardiente y perverso reino, a cumplir con la vida. Yo soy el guardián del hielo. Ahí cerramos con esa última sentencia. Yo soy el guardián del hielo. ¿Qué tal esa vocación, David, que se da el propio poeta? No. No, el adjetivo tuyo es perfecto. Este es un poema entrañable. Sí, es un poema entrañable porque en términos estéticos y en términos humorísticos y en términos narrativos, digamos, se conjugan muy bien las elecciones lingüísticas del lenguaje del autor. Total. Pero arranquemos a ver por una inquietud que tengo yo. A pesar de que la lección la hizo Octavio, yo todavía no sé, Octavio, qué pensó el poema cuando lo leyó. Vea, se me adelantó usted a lo que yo quería decir después de terminar de leer este poema. Vea, es muy sencillo. David lo sabe porque es amigo mío desde hace rato, que a mí los inviernos me dan muy duro. Y he tratado de maniobrarlos. Digamos que lo hago cada vez mejor. Ahora ya vivo en California, el invierno ya es bastante más fácil que lo que era en Nueva York cuando vivía allá. Lo que pensé fue que aunque los inviernos son la estación más dura para mí del año, también al mismo tiempo es en la que más contemplativo me pongo. Entonces más consciente de todas las cosas que pasan alrededor de un hecho, digamos, tan periódicamente puntual como es el clima. Eso me hace a mí pensar alrededor de lo que me está pasando en ese momento de la vida, de las experiencias que voy teniendo. Y el guardián del hielo, me hizo pensar a mí en una relación que tuve hace 3 años y que se fue yendo con el invierno también. Esa fue la conexión que hice y por eso les pedí expresamente el favor de que este poema debía estar en este capítulo. Claro, y creo que relacionándolo con el tema del humor, hay unos versos puntuales que desatan la resonancia y creo que ese es el valor de la poesía. Hay unas cuantas sentencias aquí que, a pesar de hablar de la propia circunstancia del propio José, el niño, José Watanabe, el niño, cuidando el hielo, también se pueden relacionar con muchas otras cosas que el lector o la lectora haya vivido, dependiendo del momento emocional que atraviese. Por ejemplo, este verso, no se puede amar lo que tan rápido fuga. Claro, se está refiriendo al hielo, pero en el momento de una relación que se desvanece, de un proceso de desamor, pues evidentemente el propio lector o la propia lectora conecta los puntos clave de su experiencia. Y en ese sentido creo que cada poema, como han dicho ya varias personas, como escribió alguna vez Ana Blandiana, mi poeta viva favorita, cada poema resulta ser nuevo a partir de cada proceso de lectura. No sé si David tenga algo que comentar al respecto. No, estoy totalmente de acuerdo. Digamos que la maravilla del lenguaje precisamente es que las resonancias de las palabras son individualísimas. Puede que tengan un contenido semántico, ¿cierto? Una significación nuclear que nos es común a todos, pero que resuenan de maneras diferentes para cada persona, a la luz de esas experiencias, no solamente vitales, sino lingüísticas también, ¿cierto? Porque la parte de las experiencias que uno tiene son experiencias con las palabras mismas, ¿no? No sé, por ejemplo, para mí tiene una connotación muy interesante en este poema el sentido de la coincidencia. Fíjate cómo arranca esto que a mí me parece curiosísimo, me parece casi un chiste de Watanabe, ¿no? Un momento de enorme ironía. Bueno, dice, y coincidimos en el terral. Bueno, ¿quiénes? El heladero y yo, ¿cierto? Pero luego dice, también coincidió el sol, como si el sol fuera un tercer transeúnte que por accidente pudiera toparse con ellos, ¿no? El sol no coincide con nadie. Nosotros coincidimos entre nosotros, que somos los elementos, digamos, accidentales del cosmos. Y el sol, en cambio, es lo absolutamente fijo y por lo menos si no hemos de creer, claro, si no hemos de creerle a Hume, es lo predecible y permanente. Y en esta, no sé si es la burla del Watanabe viejo o es la inocencia del Watanabe niño o ambas cosas, el sol coincide también, sí, ¿cierto? Eso es muy importante en el lenguaje literario, cuando notamos la licencia de hacer énfasis en lo obvio, porque allí José Watanabe está haciendo énfasis en lo obvio, pero si nos damos cuenta, de alguna manera, hacer énfasis en lo obvio, en este caso, nos permite crear una atmósfera. No está el sol, está un sol terrible, de alguna manera. Y él luego utiliza una serie de adjetivos que de alguna manera apoyan esta idea. Dice, y así aprendí en su ardiente y perverso reino, el perverso reino del sol. Imagínense ustedes.
Y eso que dice Carlos a mí me hace pensar en algo que estábamos hablando de hecho antes, mientras preparábamos el capítulo, y es lo que puntualmente dice Carlos, la licencia de hacer énfasis en lo obvio, pero entonces les tengo una pregunta a ambos y es, con eso de todas maneras hay que tener una habilidad enorme porque eso fácilmente se malogra también. Es decir, se puede convertir en una figura que estorba incluso, si uno no sabe hacerlo de la forma en la que la hace Watanabe, por ejemplo. Claro, o que es un lugar común, ¿no? Ajá. Lo que hace que ciertas cosas tengan mérito literario no es necesariamente que su sustancia sea extraordinaria, sino que a veces la forma de comunicarla es distinta y sutil e individualísima, diría yo, ¿no? Claro, sí, yo creo que en términos de lo que es el lenguaje literario, el verdadero valor está en la conjugación entre el qué y el cómo. Mirar las cosas por separado nos puede dar quizá una perspectiva un poco sesgada o un poco insuficiente. Entonces, como dice David, probablemente hacer énfasis en lo obvio, si no se hace en el momento adecuado, en el texto adecuado, de la manera adecuada, pueda resultar, no sé, en un lugar común o en una explicación innecesaria que no necesita el lector o la lectora, porque entendemos pues que era innecesario explicar que el sol estaba allí. Claro. Sin embargo, de alguna manera, utilizar el adjetivo coincidir enrarece un poco el discurso y nos permite dibujar esa atmósfera, nos permite crear esa atmósfera tan importante en los poemas narrativos de José Watanabe. Hay que recordar esto, José Watanabe, gran parte de la poesía que escribió se basa en sus experiencias de infancia y en estos entornos un poco rurales. El pueblo Laredo, donde él creció, nunca lo olvidó, de hecho, escribió sobre Laredo hasta incluso en sus últimos años de vida. Entonces comprendamos que aquí hay un poema que está dialogando con toda una obra que se escribió, digamos, en unos 40 años. Total. Y déjame hago énfasis por un segundo en lo que tú acabas de decir, Carlos, el tema del qué y el cómo. Precisamente lo que creo yo que tiene una trascendencia filosófica mayúscula, que se aprende en la poesía también como en cualquier otro ámbito, y tal vez mejor que en muchos otros, es que son indisolubles, que es artificial el esfuerzo por desligar el qué y el cómo, ¿cierto? Porque hay cosas como estas aquí. Por ejemplo, digo yo, y creo que lo comentamos hace un ratico juntos, ¿no? Al final del poema, cuando dice Watanabe, no se puede amar lo que tan rápido fuga, inmediatamente eso es una cosa bellísima. Pero inmediatamente después dice, ama rápido, me dijo el sol. Que es una contradicción. Si fuéramos a extraer el qué, ¿no? Si fuéramos a aferrarnos al método de la paráfrasis, entonces diríamos, bueno, no se puede amar y luego sí se puede amar, en exactamente las mismas circunstancias, es decir, de lo fugaz. Y si uno redujera esto, o el ejercicio de interactuar con el poema, a sacar ese sustrato del qué, sin entender que aquí hay un proceso que lo captura, digamos, líricamente Watanabe, ¿no? Es como una realización, es algo que está aprendiendo el niño, ¿no? No se puede amar tan rápido, lo que tan rápido fuga, ama rápido, me dijo el sol, y así aprendí en su ardiente y perverso reino. Hay un arco que no se entiende si no nos detenemos a apreciar esa manera como nos lo describe, diría yo. Sí, sí es cierto, hay un punto de inflexión claro y creo que eso habla de lo que ya muchos autores y autoras han hablado de lo que es la escritura literaria. Se me ocurre ahora mismo María Teresa Andrueto, narradora argentina. Ella escribió mucho sobre la escritura literaria como un proceso de exploración y creo que ese proceso de exploración es claro aquí en este poema. El autor está explorando a través de la escritura, a través de la anécdota y a través de la propia memoria. Si nos damos cuenta, el autor como que va descubriendo cosas, va logrando hallazgos a medida que va narrando su propia anécdota. Y creo que en ese sentido me gusta pensar el poema o la escritura literaria como un proceso de exploración. Y además creo que este tiene una exploración que es polifónica, ¿no? Porque si hay dos Watanabes, el niño y el viejo que escribe, una cosa que a mí me parece muy interesante de la forma como nos cuenta este momento crucial en el que cuidando el hielo el niño aprendió a amar lo fugaz, es que hay un punto en el cual se inserta la voz del viejo, ¿cierto? Claro. Porque en esta situación, ¿cómo negarse a un favor llano? El heladero me pidió cuidar su efímero hielo. Hasta ahí
están contándonos lo que está hablando el niño, digamos, estamos viendo lo que le pasó al niño. Y luego esta inserción tan importante, o cuidar lo fugaz bajo el sol, que es una inserción del viejo. Sí, claro, total. Ahí una se encuentran las dos personas, el niño y el viejo. Exactamente, porque después nos devuelve al niño. Claro. Nos devolvió el niño. Esa escena, el hielo empezó a derretirse bajo mi sombra tan desesperada como inútil. Ahí estamos pensando en el niño, ahí está hablando. Exacto, exactamente. Eso es una cosa maravillosa. Es como si estuviéramos allí al niño y al viejo y hablándose el uno al otro. Ajá. O mejor, tal vez es más unidireccional porque el niño no le está hablando al viejo, pero el viejo sí le está hablando al niño, ¿no? En este poema conviven dos circunstancias que creo que hacen que el texto sea verdaderamente extraordinario. El niño, pero el niño a través de la ingenuidad, y el hombre mayor a través de la mirada incisiva. Creo que eso de verdad le regala un equilibrio y una suerte de totalidad al poema, así como no una mirada sesgada, sino que estamos conjugando todo lo que la experiencia trajo. Y pues la experiencia trae también la memoria, y la memoria pues la procesa el viejo. Sí, de acuerdo. Y yo creo que no, ese verso en el que se inserta el viejo, ¿cierto? O cuidar lo fugaz bajo el sol, me parece sumamente importante, además porque si fuéramos de nuevo a pensar en este poema en términos de qué nos dice o qué trata de decirnos, el poema en su totalidad podría ser ese verso, ¿no? Porque claro. ¿Cuál es el asunto aquí? El asunto aquí pues es el hecho de que todo lo que hay, incluso aquello que merece ser amado, es fugaz. Lo único permanente en toda esta ecuación es el sol, cuyo reino es perverso y es implacable, no perdona, ¿no? O sea, si fuéramos a jugar a eso, pues no habría necesidad de más poema. Y esto tiene un momento que para mí es muy importante, no sé cómo lo leyeron ustedes, Carlos y Octi, y es que tiene esta piedra preciosa que es puramente estética. Podríamos decir que no tiene la más mínima utilidad, ni siquiera narrativa, que es cuando nos describe qué hace el sol con el hielo. Que esto es como un... Eso debería ser un cortometraje, pero esto es un cortometraje. Sí, esas imágenes son hermosas, son hermosas. Diluyéndose, dibujaba... No, eso es increíble. Diluyéndose, dibujaba seres esbeltos y primordiales que solo un instante tenían firmeza de cristal de cuarzo y enseguida eran formas puras como de montaña o planeta que se devasta. Uf. Mierda, uno ve el hielo. Claro. Estos versos nos revelan el carácter plástico o la posibilidad plástica del lenguaje poético. Ajá. Son imágenes muy contundentes y móviles, sin embargo, porque como dices tú, esto podría ser un cortometraje. Esta misma idea en un texto lógico a mí no me lleva a pensar lo que les conté que me llevó a pensar cuando lo leí. Y yo quería preguntarles una cosa a los dos, porque yo también siento al viejo en lo que acaba de decir David y luego le vuelve a dar paso al niño para que cierre. Entonces casi como que yo, si ubico los personajes, pues que es una obsesión que siempre tengo al leer cosas como estas. El niño entra, el viejo está en la mitad y le entrega después a él para que cierre. Entonces digamos como que el personaje central para mí es el niño, preguntándole al viejo algo súper puntual, pero bastante importante, tanto que, como dice el compañero, si quisiera uno, pues ese sería... es la esencia del poema y no habría que escribir más. Creo que el niño sí es el personaje principal porque es el personaje puntual del recuerdo, es el personaje puntual de la experiencia, de la anécdota. Sin embargo, tengamos en cuenta que en la escritura literaria, usualmente cuando hablamos de escribir anécdotas, de narrar anécdotas personales, vivencias propias, tiene que haber un diálogo entre lo que son los sucesos, es decir, lo que es meramente narrativo, y lo que ya se convierte en reflexión, por así decirlo, es decir, cómo el autor o la autora filtra esas circunstancias. Precisamente yo creo que cómo el autor o autora filtra esas circunstancias es lo que le da sentido a la experiencia. Si ustedes se dan cuenta, esta experiencia a través de esos comentarios del viejo cobra un sentido y no se queda meramente en lo anecdótico, porque si nos quedamos en lo anecdótico, que es lo que usualmente les digo a los asistentes de mis talleres, digamos, un texto podría no diferenciarse mucho de un chisme,
pero es esa mirada incisiva, es detenernos a decir, o a, digamos, interpretar o a entrever qué nos está revelando el momento, qué nos está revelando la naturaleza, sobre todo en José Watanabe, un autor que siempre tuvo un vínculo muy estrecho con los fenómenos naturales. Ese momento de silencio es lo que realmente eleva el texto en su vuelo literario. Total, como diría nuestro amigo Nietzsche, ¿no? No hay hechos sino interpretaciones. Y si hubiera hechos, ellos solos, desnudos, son inconsecuentes, de muy poco interés, de muy poca importancia. La interpretación de ellos lo que cuenta. Sí, es la enseñanza, y es precisamente esta enseñanza que dio José Watanabe lo que le permite a Octi recordar una relación que se desvaneció. A más rápido, me dijo el sol, y pues claro, en esa circunstancia él aprendió eso, pero es algo que se puede, digamos, adaptar a distintas circunstancias de la vida. Total. Y creo que es incluso más puntual que el amar rápido, ¿no? Porque nos dice casi exactamente qué aprendió. Claro. A cumplir con la vida. Amar rápido es saber cumplir con la vida. Y aquí hay una cosa que para mí es singularísima de lo que hace Watanabe, ¿no? Y es que hace a un lado por completo, desecha un poco con la inocencia del niño, toda una tradición en la vida espiritual de Occidente de la preocupación por lo permanente, del querer que las cosas permanezcan. Y lo que hay aquí es una reconciliación, yo creo que genuina, del niño en su inocencia con esta realidad inexorable de lo fugaz, que no es mal, no tiene acritud, El amar rápido es simplemente cumplir con la vida para este Watanabe niño. Y eso creo que se relaciona, David, con esto que mencioné anteriormente, digamos, o me hizo recordarlo, el vínculo tan estrecho que José Watanabe siempre mantuvo con los fenómenos naturales. De hecho, en una entrevista, no recuerdo si con Alonso Rabido Carmo, él señaló que para él precisamente la naturaleza o los fenómenos de la naturaleza eran una fuente de inspiración continua, porque le permitían ver lo que aquí es explícito, la paradoja, lo que es aparentemente contradictorio, la parábola. Él señalaba que a pesar de haber vivido pues, en Lima buena parte de su vida y de que la ciudad lo haya acogido bien, él señalaba que la urbe, que los procesos urbanos se le hacían muy rígidos, muy estáticos, mientras que aquí vemos una plasticidad solo en las propias imágenes del hielo que se devasta, vemos una plasticidad increíble. Sí, total. Sí, una reconciliación con lo fugaz que parece casi alegre, serena, tranquila, ¿no? Que creo marca un contraste radicalísimo con el segundo poema que escogimos, ¿o no? Claro, sí. Y algo que me gustaría resaltar sobre este poema, porque es una diferencia, digamos, ¿qué berraquera eso? Muy clara entre este poema y el próximo, es el tono del autor en este texto. Si ustedes se dan cuenta, es un tono totalmente cotidiano, muy conversacional. Es un poema que se puede entender ampliamente. De hecho, este es uno de los poemas que yo tengo como as bajo la manga porque me permite abordar en charlas o talleres o cosas por el estilo audiencias muy distintas. Y sé que puede ser apreciado por personas que no estén muy habituadas al lenguaje poético, pero también por personas que sí son lectoras de poesía. Claro. Y creo que ese es un don y es una elección estética muy importante. Este es un poema que lo puede leer casi cualquier persona y lo puede comprender, lo puede disfrutar. Yo creo que eso es muy importante y además es muy íntimo. No parece aspirar a gran audiencia, no parece ser indiferente a eso. Vea eso, qué interesante. Sí, es un diálogo medio interno, muy a diferencia de lo que vamos a leer de Ángel González, ¿o no, Octi? Eso, lo que mencionó Carlos me encanta, es la diferencia en el tono, porque para lo que vamos es también bastante bueno, pero tiene otra cosa. Tiene otra cosa. Aquí pues podemos resaltar eso, el tono conversacional y el tono de ironía. La ironía aparece una y otra vez, el humor aparece mucho en José Watanabe, es como él riéndose de sí mismo de alguna manera. Sí, total. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Nos aventuramos un ratico con don Ángel González o qué? Bueno, perfecto. Entonces, Ángel González, poeta español, generación del 50 en España, mensaje a las estatuas. Mensaje a las estatuas. Vosotras,
piedras violentamente deformadas, rotas por el golpe preciso del cincel. Exhibiréis aún durante siglos el último perfil que os dejaron. Senos inconmovibles a un suspiro, firmes piernas que desconocen la fatiga, músculos tensos en su esfuerzo inútil, cabelleras que el viento no despeina, ojos abiertos que la luz rechazan. Pero vuestra arrogancia inmóvil, vuestra fría belleza, la desdeñosa fe del inmutable gesto, acabarán un día. El tiempo es más tenaz. La tierra espera por vosotras también. En ella caeréis por vuestro peso. Seréis, si no cenizas, ruinas, polvo, y vuestra soñada eternidad será la nada. Hacia la piedra regresaréis, piedra, indiferente mineral, hundido escombro, después de haber vivido el duro, ilustre, solemne, victorioso, ecuestre sueño de una gloria erigida a la memoria de algo también disperso en el olvido. Cerramos con el último verso. Esto es una delicia. No, es que me ha dicho, se lo podría haber puesto uno a un político de pueblo del siglo XIX, ¿no? Montado en un pequeño pedestal, ¿sí? Yo no soy el único que leyó este poema sonriendo. No, pues, ¿cómo? Claro. Pues que imagíneselo. Usted se puede imaginar un caudillo de provincia, vosotras piedras violentamente deformadas, rotas por el golpe preciso del cincel. Pues eso es una vaina de una fuerza. Es que en este poema volvamos a la forma. Aquí la lección estética, la lección del lenguaje es fundamental. La segunda persona del plural gramatical es importantísima. Vosotras, es decir, hay un interlocutor o hay un destinatario. Sí, un destinatario. Y esto es una suerte de admonición, una advertencia, ¿sí? Un señalamiento de lo impropio del propósito que define al destinatario, ¿cierto? El propósito expreso de la estatua es el derrotar a la memoria, al olvido, perdón. ¿Sí? Es el de no ser fugaz. Claro. Ajá. Pues por algo, es piedra. No en vano, en Watanabe, ¿no? ¿Cuál es la analogía con el hielo antes de que se derrite? Un cuarzo, un trozo de piedra. Claro, o una montaña, un planeta, exacto, claro. Lo inconmovible, ¿sí? Y aquí lo que hay es una declaración de la futilidad de ese propósito, que es el que define el ser estatua, ¿no? Sí, y esto es muy interesante, porque ya en términos de lo que es el fondo, pues claro, los dos poemas comprenden lo efímero, pero lo efímero, digamos, también se comprende dentro de horizontes temporales. Y obviamente el horizonte temporal del hielo, pues es muy limitado, pero aquí estamos hablando de lo efímero también, porque ante la eternidad que no es efímero, sino que el horizonte temporal pueden ser siglos. Claro. Ajá. Y volvemos a nuestro principio, ¿no? Perdón, volvemos al principio en el sentido de que un poema tanto como el otro, podríamos decir que dicen lo mismo. El tiempo... Claro, sí. Se lo lleva todo y todo es fugaz, nada permanece y dura. Pero de dos maneras radicalmente diferentes, con dos sentidos estéticos radicalmente distintos. Sí, yo de hecho, David, esta mañana leyendo una vez más los poemas y como que, bueno, sacando apuntes, se me ocurrió algo, porque leyendo estos dos poemas se me ocurrieron por lo menos otros dos, y así muy fugazmente, sin necesidad de pensarlo detenidamente, uno de Francisco de Quevedo y uno de Jorge Luis Borges, que de alguna manera tratan los mismos temas, y se me ocurrió de alguna... Déjame adivinar el de Quevedo. A ver si tú y yo pensamos en lo mismo. Amor constante. Listo. Más allá de la muerte. Bueno, ese es uno de mis poemas favoritos, pero no es ese. Es Avisa, no recuerdo el título, porque recuerdas que los títulos son, pues sobre todo los títulos de Quevedo, a veces eran oraciones un poco extensas, pero recuerdo el cierre del poema. Y quizá con el cierre del poema, del soneto, se aclara la conexión que yo hice. Los últimos dos versos del poema son de Quevedo, claro. Y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Miré los muros de la patria mía
Ese soneto es: miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Así es. Así es. Total. Ese es. Entonces, pues si nos damos cuenta, el ejercicio poético de alguna manera es un parafraseo infinito, pero necesario. Exacto. Porque de alguna manera ese parafraseo nos permite revitalizar, actualizar la experiencia. Y verle al mismo núcleo de experiencia todas sus casi infinitas perspectivas y ángulos. Claro. Por eso es que necesitamos volver a los mismos tópicos de siempre, ¿no? Yo pensaba mucho en leyendo los 2 poemas esta mañana. Te voy a explicar por qué pensé en amor constante. Porque así como decíamos de Watanabe, claro, que hay un tono que es íntimo, un aprendizaje de un niño, claro, en su inocencia, que emerge de la realización de lo fugaz, con una serena conciencia de que lo que se ama no permanece y no por eso hay que dejar de amar. Me parece que es, digamos, podríamos decir, la antítesis de la proclamación de ese amor constante más allá de la muerte de Quevedo, ¿no? Claro. Que claro, es claro. El amor derrotando al tiempo. Y en cambio... Claro, que es... claro. Serán cenizas, mas tendrán sentido, polvo serán, mas polvo enamorados. Exactamente. Y pensaba yo en este poema de Ángel González y me preguntaba yo mucho, bueno, ¿quiénes son esas estatuas? No, trivialmente es cierto, claro, que son las estatuas de piedra, ¿cierto? Probablemente también son todos los que tengan anhelo de ser estatua, ¿sí? Que no han sido pocos en la historia, los que han querido inmortalizarse en la memoria volviéndose estatuas. Y no todas las estatuas son de piedra. Claro. Las hay también de papel, las estatuas de bronce. No, de bronce, y además las que están inmortalizadas en los libros. Claro. Y entre los que son estatuas de papel que perviven en los libros están los poetas mismos. Qué bonito eso. Claro que sí. ¿No? Y conjugamos las 2 estatuas en ese verso extraordinario de Horacio: exegi monumentum aere perennius, diciendo de su propia obra poética que ha erigido un monumento que perdurará más allá del bronce incluso. Claro. Y me parece que si Ángel le está hablando a Horacio, de quien tenía que tener plena conciencia, a lo mejor se está hablando a sí mismo también. Porque, pues, de Ángel González nos queda, pues, su estatua de papel, sus libros. Sí, nos quedan sus versos. Exacto. Exactamente. Aunque no parece que aquí la reconciliación con esa realidad sea tan feliz. O por lo menos como no está dirigida a sí mismo, sino, creo yo, por implicación, ¿no? Alando el hilo de quiénes son las estatuas, tiene en cambio ese tono como de regaño, como de no se vengan ustedes a engaños, no se mientan, ¿no? Que el tiempo eso también lo arrasa. Claro. Es que de hecho tiene un verso muy diciente que yo creo que condena cualquier tipo de arrogancia o pone en entredicho cualquier arrogancia. El tiempo es más tenaz. Aquí sí sale el tiempo como un agente, no sé ya si perverso, pero implacable sí. De golpe no perverso, ¿no? Porque de pronto lo perverso lo asocia uno como con la mala voluntad, la mala fe, el caprichoso, claro, caerle a alguien porque sí, porque quiero, puedo y no me da miedo. Y no parece que el tiempo fuera perverso en ese sentido, lo que sí es implacable. ¿Saben ustedes de pronto si esto fue escrito como en en los últimos años de Ángel o no tienen esa información? Hombre, no estoy seguro. No estoy seguro, le digo la verdad. Le debo esa respuesta. Yo no la tengo personalmente. No es importante. Lo igual es que me puse a pensar en eso que usted estaba mencionando y es... hay un ejercicio de conciencia, pero además bastante humilde, lo siento yo por parte de Ángel, y es que todas las estatuas, incluida la suya, pues quedarán tarde o temprano en el olvido, y desde que arranca el poema, pues él parece que no tiene problema con eso. Entonces me gusta. Me parece un ejercicio honesto. Sobre todo porque es que a mí me parece que cuando uno estira, que Carlos lo mencionó ahora al cierre del Guardián del Hielo, y es
lo efímero se puede estirar, pero llega hasta un punto específico, ¿sí? Y alguna vez usted me decía en un capítulo, creo que no era el de Borges, pero sí mencionando a Borges, que usted, gran admirador de su pluma, esperaba que al menos su obra sobreviviera unos 10 siglos. Pero aún así, pues son 10 siglos. Sí. Incluso para Borges, la soñada eternidad será la nada, excepto que yo no sé qué tanto Borges haya soñado con su propia eternidad, lo dudo mucho. Claro. ¿Cuál fue el otro poema de Borges que te acordó ahorita esta mañana, Carlos? Que mencionaste, que era uno de Quevedo y otro de Borges. Creo que el de Borges lo voy a dejar para el final. Creo que es creo que es mi síntesis de los dos poemas, así que... No, y además le diste al compañero, le diste al compañero donde era. Claro. En la vena. Yo quisiera resaltar una similitud entre estos dos poemas que me parece muy importante. Ambos poemas tienen un alto componente narrativo, si nos damos cuenta. Aquí se está contando de alguna manera cómo es el proceso de destrucción de una estatua. Claro, de una manera un poco metafórica, es una circunstancia hipotética, porque evidentemente, como señala Ángel González, toma siglos. Y la circunstancia de Watanabe, pues, asumimos que se refiere a una anécdota real, a una anécdota del niño, cuando vivía aún en el rural, Laredo, en el pueblo Laredo. Pero independientemente de que una narración sea simbólica y la otra se corresponda con una anécdota, vemos que los dos poemas, a pesar de estar en el género, pues, dentro de la poesía, hacen un alto uso de la narrativa como recurso. Total. Y ahí es cuando empezamos entonces a pensar en los límites entre los géneros. Total. Pero además yo iría un paso más allá. Ahora que dices esto, Carlos, se me ocurre lo siguiente. Es muy importante que a estas estatuas nadie las está destruyendo activamente. Aquí nadie las está tumbando. Claro, es cierto. Ellas se están desmoronando. Es más, parece que al final su disolución fuera casi voluntaria. Sí, ¿no? sí. Porque mire lo que dice: hacia la piedra regresaréis, piedra, indiferente mineral hundido escombro. ¿Sí? No hay nadie activamente gestando la destrucción de estas estatuas. Les pasa exactamente lo que al hielo. Uh-huh. El tiempo hace mella porque sí, porque eso es lo que el tiempo hace. Podría uno imaginarse que si la expectativa de vida de Watanabe fuera de cientos de siglos, podría sentarse a ver la disolución de estas estatuas de la misma manera como vio y describe la lenta disolución del hielo, el derretirse del hielo. Es una experiencia muy semejante, en una escala temporal, como dices tú, Carlos, distinta, pero es una experiencia muy semejante. Pero entonces me parece que si hay una similitud en este sentido de que el deshielo y la destrucción de las estatuas son hechuras simplemente del tiempo, sin la agencia activa de un tercero que acelere ese proceso de descomposición o que activamente destruya. No obstante, creo que hay una diferencia, una simetría importantísima, me parece incluso representativa de las actitudes muy distintas que encarnan estos dos poemas frente al mismo fenómeno. ¿Qué le pasa al hielo a medida que va derritiéndose? Empieza a cambiar de forma. Claro, se transforma. Exacto, se transforma y además parecen ser formas bellas las que emergen, ¿no? Claro. Es un cortometraje muy, muy bello de ver lo que el hielo va haciendo y las figuras que de él van emergiendo y las que el niño puede imaginar que allí están, como quien imagina figuras viendo las nubes. Lo de las estatuas es otra cosa muy distinta y me parece que es una forma de Ángel González de condenar incluso la aspiración misma de esa inmortalidad que es como una eterna pausa, ¿no? Es como esas porcelanas que había en las casas antes de una bailarina en la mitad de un movimiento, ¿sí? Como una captura y un congelamiento que no admite esa transformación, ¿no? Claro. Y en eso me parece una simetría clave cuando dice exhibiréis aún durante siglos el último perfil que os dejaron. Sí. Es una victoria pírrica, una victoria sobre el tiempo, que además es ilusoria, ¿no? Porque lo que sabemos o lo que le advierte Ángel a estas estatuas es que esa victoria pues no es tal, está condenada a no prosperar, pero además es pírrica porque
Su único vehículo o lo único que la hace posible es la absoluta parálisis, la pausa total, que ni siquiera en su derrumbarse admite cambio y mutación y evolución, y parece allí darnos a entender que sin esas cosas, sin la posibilidad del cambio, sin la fluidez de lo que va y viene, pues valiente gracia ser estatua. Incluso si pudiera uno conquistar el tiempo y derrotarlo. Sí, y además, ¿para qué? ¿Para qué? Senos inconmovibles a un suspiro, firmes piernas que desconocen la fatiga, músculos tensos en su esfuerzo inútil, es como, ¿y para qué? Creo que David estableció una diferencia importantísima sobre las perspectivas de ambos poetas, a pesar de que llegan, digamos, a una idea fundamental que los une, sí hay sutilezas que de alguna manera los diferencian. En el proceso de Watanabe no comprendemos un hielo que se devasta, comprendemos un hielo que se transforma y que se transforma incluso en otros fenómenos, en otras formas bellas y en unas formas bellísimas, porque en las imágenes que construyen los versos, pues digamos que son bastante entrañables, pero es como si esa realidad primera, que fue el hielo, se fuese transformando en otras cosas hasta que esa pulsión vital, hasta que ese pulso vital se agotara y pues ya no fuese más nada. Sin embargo, en Ángel González lo que vemos es un proceso de decaimiento continuo. No se transforma, simplemente es la cesación, un proceso continuo de desaparecer. Que incluso sabe que escuchando lo que está diciendo Carlos, yo pienso una cosa que es un poco distinta, pero lo que me hace pensar a mí es que tanto el hielo como la piedra se transformaron fue en lo que fueron antes. Ah, sí, señor. Sí, es cierto. Y de hecho a mí en el poema de Ángel González hay un punto en el que me parece curioso cómo el autor empieza a elegir los símbolos y empieza a comparar la ruina de la piedra con la muerte del hombre, quizás. Dice, seréis, si no cenizas, que es como la imagen, digamos, tópica de lo que sucede con el hombre después de la muerte, seréis, si no cenizas, ruinas, polvo y vuestra soñada eternidad será la nada. Está comparando la desaparición de las estatuas con la muerte de los hombres. Porque a lo mejor todos guardamos algo del anhelo de ser estatua. La advertencia de golpes para todos nosotros también. Qué berraquera eso. Así es, así es. Y en ese sentido, creo que si bien llegamos a un punto fundamental en común, que dije hace unos minutos, hay una variación sutil entre lo que concluye un poeta y lo que concluye el otro. Yo creo que el hallazgo de Ángel González con este poema es establecer todo es finito. Digamos, esa es como, digamos, si pudiésemos establecer una tesis después de leer el texto, es todo es finito. Y en el texto de José Watanabe creo que hay un nivel de complejidad adicional, y es todo es finito. Y a pesar de que todo es finito, amemos. A pesar de que todo sea finito, amemos. Sí, amemos, exacto. Y entonces diría yo, la coda paralela muy en línea con el tono tan diferente del poema de Ángeles, todo es finito, y sería estúpido incluso aspirar a que no lo fuera, porque es la sola forma de no serlo es ese último perfil que os dejaron, ¿no? Y qué gracia, eso no tiene ningún chiste. No tiene ningún chiste. Y bueno, en cuanto a las formas que comentan ustedes, señores, comprendemos que este texto de Ángel González estéticamente es muy distinto del que leímos antes. Aquí tenemos un tono quizá un poco más grandilocuente, es un poema más denso, con un lenguaje un poco más difícil de penetrar. Precisamente por eso, conversando antes, elegimos El Guardián del Hielo como punto de inicio, porque por su tono conversacional y un poco más coloquial, podía romper el hielo mejor con la audiencia. No sé qué tendrían ustedes, romper el hielo literal y metafóricamente, pues. Sí, muy oportuno. Ahí está la síntesis de los dos poemas. Sí. Pero no sé, ¿ustedes qué les desató este poema? Creo que podemos resaltar el asunto gráfico de este poema también, así como lo hicimos en el otro. Hay una descripción muy meticulosa de lo que es la estatua. Exhibiréis durante siglos el perfil último que os dejaron, senos inconmovibles a un suspiro, firmes piernas que desconocen la fatiga, músculos tensos en su esfuerzo inútil, cabelleras que el viento no despeina. Si ustedes se dan cuenta, no nos está describiendo a la estatua, porque describir una estatua sería caer en lo obvio, como hablamos hace unos minutos, sino que nos está resaltando esos detalles propios de las estatuas, las cabelleras que el viento no despeina. Y eso en términos gráficos me parece que le da muchísima potencia al poema. Sí, no, eso parece estatua de prócer de la independencia.
tienen siempre Claro. el pelo echadito para un lado como si hubiera una leve brisa, ¿no? Que independientemente de que la haya o no. Claro, una leve flexión en las rodillas y el cuádriceps hiperhinchado. Total. Octi, ¿usted cómo sintió esa diferencia de tono? ¿Usted cómo la sintió? Yo la disfruté mucho. La disfruté mucho precisamente por eso, porque hablando de algo tan parecido, me lo ponen en dos presentaciones tan distintas. Y a mí, Claro. yo a Ángel no lo había leído. Se los conté antes de que empezáramos a grabar. Lo conozco por ustedes dos. No sé si él siempre escriba así. Y si lo hace, me convertiría encantado pues en un lector asiduo de su obra. A mí lo que me hace pensar este y el otro es, mientras ustedes van desarrollando la argumentación, yo lo que digo es, para poderme convencer de lo que ellos tan rápidamente me convencen por medio de un texto lógico, yo tendría que leer más. No sé si soy claro ahí en esa idea. Claro. Sí, ¿Sí? claro que Entonces, sí. claro, o sea, leer un texto académico acerca de lo efímero del tiempo o de por qué yo siento lo que siento en el invierno, la exposición de argumentar la vaina, para mí requeriría un texto más largo. Aquí me conecta Claro. de una, entonces ahí es donde yo digo, hombre, pues lo que está diciendo Carlos y David desde el inicio es completamente cierto, al menos en mi experiencia personal. Claro, porque es que la belleza del buen poema tiene un ímpetu persuasivo, una fuerza retórica que está por encima de esa tesis, digamos, oculta, o a veces no, porque las tesis pueden ser muy obvias en el poema mismo, pero que está más allá Claro. de eso. Eso me recuerda una cosa que decía el gran Bernard Williams, que usted sabe, Octavio, que a mí me gusta tanto, cuando Williams, Sí, señor. que tenía una pluma exquisita, criticaba un poco el estilo seco, árido de sus colegas filósofos. Decía, señores, decía en inglés, philosophy can't just be true, it has to ring true. La filosofía no puede solamente tener la razón o sonar como verdadera, o ser verdadera, tiene que sonar como si fuera verdadera. Tiene que tener una resonancia de la verdad. Y esa resonancia es un fenómeno estético. Y claro, estos tipos Claro. que son unos genios para crear estos hechos estéticos tienen en consecuencia esa capacidad mágica de hacer que les demos la razón sin necesidad de un argumento. Ajá. Williams no le habría dicho eso a Jeremy Bentham, para Claro. que me hiciera la vida más fácil a mí. Pero sin duda alguna. Fuera de que además creía que Jeremy Bentham no solamente didn't ring true, no sonaba verdadero, sino que además no lo era tampoco, decía Williams. Yo quisiera decir algo al respecto de lo que dijo David también. A mí me parece que la experiencia es muy importante. Octi, yo creo que el poema desata una experiencia estética. Y al desatar una experiencia estética, de alguna manera creo que se estimulan distintas posibilidades del ser humano. No solo la posibilidad racional, sino también la sensorial o la emocional. Y creo que en ese sentido la poesía es una forma de conocimiento muy contundente. Por eso con tan poco nos puede decir tanto, De acuerdo. de una manera tan impactante. Eso es cierto. Me conecto mucho con lo que estás diciendo, Carlos. Es que yo casi que me hago la imagen de Ángel, no del poema, sino de Ángel siendo testigo de esa estatua disolviéndose. Es como me lo pinto. Claro, y tengamos en cuenta pues que aquí estamos leyendo a hombres cuyas mentes valen la pena. Uno siempre lee a una persona cuya mente vale la pena recorrer. Y si bien esto no es filosofía, como ha señalado David una y otra vez, estoy de acuerdo, son personas que a través de su ejercicio poético, de su escritura, sí se permiten la reflexión filosófica. Totalmente de acuerdo. Y por eso es que tienen derecho pleno a estar en el menú de Urbi et Orbi, ¿no? Porque lo que tú dices es importantísimo. Además, a mí por lo menos me alienta en esto una secreta esperanza. Carlos, no sé vos qué sintas en eso, además como profesor que eres, de que tal vez haya algún urbinauta, algún pelagato, que con su gusto por la filosofía no haya aún descubierto el placer de la poesía y regalar una pequeña compuerta para que otros encuentren estas experiencias estéticas me parece de la máxima importancia. Eso es de las cosas lindas y bellas que hay en la vida, es aprender uno a vivir este tipo de experiencias estéticas
como la de la poesía. Y el de leerla en voz alta, además, que es por lo menos como la leo yo. No Claro. sé tú, Carlos, pero yo la leo siempre en voz alta. Yo también la leo en voz alta, porque para mí una de las experiencias estéticas, precisamente una de las partes de la experiencia estética es el sonido, la fluidez, el ritmo. Claro. Sí, la sonoridad. Sí, la poesía primero fue música. No, la poesía Claro. primero fue música. Homero, si es que hubo un Homero, y no es una entelequia para los muchos que conjuntamente construyeron la Ilíada y la Odisea, era un bardo. Y por eso se podía aprender de memoria, porque era cantado, ¿no? Claro, porque era cantado y estaba la rima y el verso medido. Es decir, había una música implícita en el discurso. Y Exactamente. explícita, pues. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, David. Yo creo que regalarle a una persona la posibilidad de leer poesía, realmente de leer poesía, es muy importante. Claro, leer un buen poema, si nos basamos en los dos poemas que hemos leído hoy, siempre nos regala una pizca de verdad. Es decir, uno no sale siendo el mismo después de haber leído un poema real. Y creo que en ese sentido, la poesía, pues recordando algo que alguna vez le escuché decir a Manuel Borrás, director de Pretextos, la poesía puede hacer mejores ciudadanos. Total. Porque nos revela algo de verdad siempre. Sí, total. Qué berraca era eso. Y claramente está visto que nosotros tres podríamos quedarnos aquí hablando de poesía eternamente tratando de derrotar al tiempo sí. cual estatuas. No siendo eso posible, además para no abusar de nuestros pelagatos, a mí sí me tienen que destapar esa carta del poema de Borges que se te vino a la mente, Carlos, a partir de estos dos de Watanabe y González. Bueno, Pero antes de eso, por favor, Carlos, usted tiene compañero, un amigo para izar bandera hoy, a su amigo Luis. Hombre, sí. Yo, y desde el principio tenía la esperanza de hacerlo, dedicarle este capítulo con enorme cariño a un gran amigo mío que se llama Luis Girón. Porque Luis, que es profesor de literatura comparada en la Universidad de Harvard, Luis me regaló a mí un libro que supo disponerme para leer poesía. Un libro del que le he hablado a Carlos y a Octavio mucho, que se llama Poets Thinking, Los Poetas Pensando, de la gran Helen Wendler, de quien aprendí esto que hemos estado tratando de comunicar hoy. claro. Que se equivoca, yerra, quien llega a la poesía con ánimo de extraer unas píldoras afirmativas, unas tesis específicas y puntuales, como tratando de desechar o hacer a un lado el cómo se comunican y cómo se transmiten en palabras esas ideas. Y tengo esa enorme deuda de gratitud con mi amigo Luis y no quería guardármela. Gracias, Octi. Un libro muy bonito además. Vaya regalo, no lo he leído, pero me interesa obviamente, así que después, David, me pasas el dato más concreto, por favor. Claro que sí. Vamos a ponerlo en el newsletter también para que la gente si quieren leerlo, porque es muy bello. Ah, sí, este newsletter va cargado porque va con los poemas de Watanabe y de González, va con la referencia de la obra de Carlos, va con la referencia del libro de Helen Wendler. Este newsletter va cargado. Este va bueno. Claro. Ahora sí, don Perfecto. Carlos, mejor dicho, muéstrenos Ahora sí, ese vamos- as. Ahora sí, volvamos a Borges. En uno de sus últimos libros de poesía, La Cifra, en uno de sus últimos poemarios, Jorge Luis Borges escribió 17 haiku. Como en Borges el asunto siempre es metaliterario, comprendemos que estos 17 haikus son metáforas de las 17 sílabas que tiene el haiku. Y precisamente el poema que yo elegí para sintetizar estos dos poemas, que digamos son de largo aliento considerablemente, es un haiku, para que ustedes se den cuenta. Entonces vamos a leerlo, y es de hecho uno de mis poemas favoritos. ¿Es un imperio esa luz que se apaga o una luciérnaga? Ahí cierra. Compañero, usted. Aquí tenemos en estas 17 sílabas el hielo y la estatua, Yeah. el imperio y la luciérnaga. Ah. Sí, no. Carlos, gracias. Qué regalazo. Yo no tengo nada que añadir. No, Es pues decir, uno que va a añadir ahí. Es decir, cada uno lo dijo, Jorge Luis Borges en 17 sílabas lo señaló, ante la eternidad, que era una de sus preocupaciones fundamentales, que no es efímero, Sí. que no es una luz que se apaga. Como decía Shakespeare, lo demás es silencio.
Yo no tengo nada que añadir. No, ahí ya pues mejor dicho. Bueno, espero que les haya parecido pertinente este poema. La verdad es que a mí se me vino a la cabeza cuando decidimos que estos eran los que íbamos a leer hoy. Más pertinente imposible. Carlos, qué placer haberte tenido aquí con nosotros hoy. Tendremos que repetir esta faena en el futuro. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Vuelva cuando quiera, o mejor dicho. Claro que sí, la verdad es que la pasamos bien. Fue una conversación amena y Sí. estoy un poco nervioso porque es la primera vez que grabo un podcast, pero la verdad es que fue divertido el asunto. Espero que hayan disfrutado o que haya sido de provecho mi compañía. Y yo les agradezco mucho pues por haberme cumplido el antojo y por esta conversación que me llevo pues de aquí en adelante para seguir leyendo poesía gracias a ustedes dos. Bueno, entonces, fuerte abrazo David, fuerte abrazo Octavio. Un abrazo, muchachos. Un abrazo. Gracias a los dos. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche. Hielo.